Las maldiciones y las bendiciones eternas. En el libro de Eclesiastés, el Coelet o el predicador que escribe este libro, ahí en el capítulo 3 y versículo 11 nos dice que Dios, después de haber creado todo hermoso a su tiempo, Él puso o ha puesto eternidad en los corazones de ellos, es decir, de los seres humanos. Él lo está escribiendo desde un punto de vista humano. Cuando uno lee el libro de Eclesiastés, hay que tomar en cuenta que es el hombre que todo lo ve bajo el sol. La frase bajo el sol aparece constantemente en el libro de Eclesiastés. Y también aparece constantemente la frase todo es vanidad. Entonces, el punto de vista ahí es muy humano. Aunque es inspirado por Dios, Él escribe cómo piensan los seres humanos. Y sobre todo en la primera parte, los seres humanos que no conocen a Dios. Pero ahí testifica que aún en los seres humanos, en todas las generaciones, Dios ha puesto en el corazón de ellos el concepto, la idea de la eternidad, de que no todo se acaba con la muerte, de que no todo termina cuando la persona va al sepulcro. Tenían eso dentro de su corazón. Y aunque no conocían al Dios verdadero, había en ellos ese pensamiento. Por eso uno lo corrobora en los grandes imperios y las grandes culturas antiguas. Por ejemplo, los egipcios, ellos tenían precisamente ese pensamiento de que había eternidad después de que los seres humanos morían. Cuando morían los egipcios, los enterraban con sus objetos personales, sus trastes, diríamos hoy, de cerámica donde ellos comían y bebían, sus joyas personales, lo que ellos valoraban, porque ellos tenían la idea que después de morir entrarían a otra vida donde también le podrían servir las cosas que él usaba aquí en esta tierra. En el caso de los faraones o la gente muy rica y que tenía mucho poder, cuando morían los enterraban y hacían morir. Si el faraón moría de enfermedad y los que le servían, los más cercanos, estaban jóvenes, cuando él moría, pues los sacrificaban a ellos, morían para que pudieran enterrarlos con su rey y faraón para que le sirvieran en la otra vida. A pesar de que lo creían de una manera equivocada, porque no es así, tenían la idea y el concepto de eternidad en sus corazones. Lo mismo sucede con la cultura y el imperio de los griegos, los babilonios, los medopersas, todos aquellos imperios que Daniel ve en la visión que está descrita en su libro, en el libro de Daniel. Todos ellos tenían el concepto de que había algo más allá de la muerte, y en el caso de los griegos específicamente, tenían el nombre de un dios que se llamaba el dios eternidad. Tenían algunas leyendas y algunos mitos en los que algunos serían castigados, que envejeciendo pronto aquí en la tierra a causa de sus malas decisiones, pasarían a la eternidad, a la otra vida, envejecidos. Eso está en una de las leyendas de los griegos. Los romanos también tenían esa sensación, ese pensamiento. Y también nuestras culturas precolombinas, antes de que Colón viniera, como los incas, los aztecas, los mayas, también ellos tenían en su corazón, tal y como dice Eclesiastés 3:11, ese pensamiento, ese sentido de eternidad, aunque no tenían claramente una revelación clara como la tenemos nosotros hoy. Y pese de que fueron imperios que existieron en épocas distintas y nunca se conocieron, la idea era la misma.
Por ejemplo, los incas enterraban a la gente noble con sus criados también. Los enterraban con sus tesoros para que pudieran disfrutar, según ellos, en la otra vida. Con sus armas, con sus joyas, con sus cosas personales, como mencionaba. La misma historia sucedía con los aztecas, la misma historia sucede con los mayas. Cuando hablamos de la cultura moderna, aunque algunos se dicen ateos y otros no quieren creer que hay Dios, y hay unos cuantos dicen que después de la muerte no hay nada, a la hora de que están a punto de morir, se han escrito muchos testimonios que relatan que en ese momento casi que todos empiezan a creer que puede haber un Dios, que pueda ocurrir algo en su vida y que quizás no se acabe todo con la muerte. Los que persisten siendo ateos, que son muy pocos realmente en el sentido estricto, a la hora de morir tiemblan y dudan a dónde irán. Gracias a Dios nosotros tenemos la Biblia, el poder de la palabra de Dios, que nos ha revelado y lo hemos entendido y lo hemos percibido y lo hemos creído de la realidad que existe después de la muerte. Hay eternidad. Pero la Biblia muestra claramente que hay dos caminos: el camino de las maldiciones eternas que van más allá de la muerte y son eternas, y el camino de las bendiciones eternas que van también más allá de la muerte. La palabra eternidad en el Nuevo Testamento, en el griego, se traduce aionios. Cuando aparece la palabra eterna, eterno, eternas, esa es la palabra que aparece en el griego del Nuevo Testamento. Y se traduce por eternidad o eterno o eterna. También se traduce por perpetuo. O se sustituye por la frase que dice por los siglos de los siglos. Cuando vemos en la Escritura entonces estos dos caminos, vemos que las maldiciones eternas realmente son para los incrédulos, los que mueren sin creer en Cristo Jesús. Y vamos a ver 3 subpuntos donde vemos que hay una maldición de fuego eterno, es decir, perpetuo por los siglos de los siglos. Después de que el incrédulo muere, entra a esa condición, a esa maldición eterna. La maldición del fuego eterno lo describe Mateo 18:8 y dice así: si tu mano o tu pie te hace pecar, córtatelo y arrójalo. Más te vale entrar en la vida manco o cojo que ser arrojado en el fuego eterno con tus 2 manos y tus 2 pies, arrojado en el fuego eterno. Es decir, en lo que no se va a acabar, no se va a extinguir, no va a desaparecer ese tormento. Esa condenación es perpetua, es por los siglos de los siglos. Por eso es lo grave, lo aterrador de que una persona muera sin Cristo Jesús. Y el diablo se encargará y hará todo lo posible para que crea que no hay nada seguro después de la muerte, o que todos irán al cielo, lo cual es una de las mentiras más grandes que el diablo ha diseminado por el mundo entero. Todos, como somos creación de Dios, todos iremos a la eternidad, a las bendiciones eternas. Iremos con Dios. La Biblia dice no. El incrédulo tiene un castigo eterno. Oiga lo que dice Mateo 25:41, hablando de ese fuego eterno. Luego dirá a los que estén a su izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado
para el diablo y sus ángeles. ¿Por qué dice malditos? Porque ellos no recibieron el don y el regalo del perdón de sus pecados, no recibieron el regalo de que Cristo se hizo maldición en la cruz para que nosotros fuéramos bendecidos al creer en Él. Cuando el creyente rechaza ese don, ese regalo, ese sacrificio, entonces las maldiciones están sobre él. Cristo, de manera concreta, hizo un hecho de salvación, pero solo se beneficia y se apropia aquel que cree en Él. El que no cree en Él, aunque Cristo haya muerto por todas las maldiciones de los seres humanos, de la humanidad entera, si él no cree, no será salvo. Pero si cree, entonces recibe las bendiciones de Cristo. El castigo eterno también lo muestra Mateo 25:46. Aquellos irán al castigo eterno, es decir, los incrédulos, los que no ponen su confianza en Jesucristo, los que no ponen su corazón y su fe en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. En el lado opuesto, y los justos, los justificados por Cristo, los que creyeron en Él y por lo tanto recibieron una justificación gratuita por la fe que ellos tuvieron, irán a la vida eterna. Ya vamos a ver más adelante esa frase en griego, vida eterna, que se repite muchas veces en el Nuevo Testamento. Hebreos 6:2 nos habla también de esa realidad. Ustedes tampoco necesitan más enseñanza acerca de los bautismos. Está hablando a los creyentes que se convirtieron, que eran hebreos, eran judíos y se convirtieron al cristianismo. Y cuando ellos se convirtieron, les dieron las primeras enseñanzas. Y las primeras enseñanzas que recibieron, los primeros pasos de la vida cristiana, diríamos hoy, o en el caso específico de la Iglesia Familia de Dios, edificando sobre la roca, lo primero que ellos recibieron era la enseñanza acerca del bautismo o de los bautismos. Maestro de bautismos. Un bautismo en agua, un bautismo en el Espíritu Santo y un bautismo corporativo. El Espíritu Santo nos bautiza incorporándonos al cuerpo de Cristo. Entonces dice, esa es la doctrina básica que ustedes ya saben acerca de los bautismos. Ustedes ya saben de la doctrina de imposición de manos. Imposición de manos para bendecir, imposición de manos para orar por sanidad, imposición de manos para delegar autoridad para un ministerio, imposición de manos sobre los creyentes. Eso lo deben saber ustedes. También deben saber, dice Pablo, ustedes acerca de la doctrina esencial, fundamental de la resurrección. Pero también una de las doctrinas clarísimas en el Nuevo Testamento y la iglesia del principio era que había un juicio eterno. Y cuando habla juicio eterno, está hablando de la condenación. Está hablando de las maldiciones eternas que seguirán a los incrédulos, a los que mueran sin Cristo Jesús. Destrucción y separación eternas para el incrédulo. Esa es otra de las maldiciones para los incrédulos. Segunda de Tesalonicenses 1:9 dice así: estos sufrirán el castigo de la destrucción eterna y serán excluidos, es decir, apartados, separados de la presencia del Señor. La presencia del Señor significa salvación. La presencia del Señor significa gozo, significa paz, significa salud, significa vida eterna. Serán excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Entonces, habrá una destrucción eterna. Por eso el Evangelio es asunto de vida o de muerte. Por eso la predicación, la evangelización es un asunto de vida o muerte. Porque la vida del hombre es una. Está establecido que el hombre muera una vez, es decir, viva una vez y muera una vez y después el juicio. Eso es lo grave.
Por eso Jesucristo mandó a sus discípulos a la misión de la iglesia. Vayan y prediquen este evangelio a toda criatura. Vayan y testifiquen hasta lo último de la tierra. Jerusalén, Samaria, Judea y hasta los confines de la tierra. Vayan y anuncien las buenas nuevas de salvación. Porque si no, habrá destrucción eterna. Habrá castigo eterno. Habrá maldición de fuego eterno. Gracias al Señor también que nosotros hemos aprendido en la Escritura de que hay bendiciones eternas para el creyente. Y otra vez, cuando hablamos la palabra eterna, aionios, es una eternidad, una perpetuidad, es por los siglos de los siglos. No es el tiempo humano que se acaba aquí, no es la temporalidad de las cosas que se acaban aquí, es todo lo opuesto a la temporalidad, al tiempo que se termina y se mide. Es lo opuesto, es la eternidad, es lo que nunca dejará de ser. Dios revela su eternidad aún con su nombre cuando le dice a Moisés, diles que mi nombre es yo soy el que soy, no el que fue o el que comenzó a ser, yo soy el que soy, o sea, siempre ha sido. Tenemos las bendiciones eternas los que somos creyentes. La número 1, puse las más importantes, escribí las más importantes. No están todas, pero las más importantes. El pacto que Dios hace en Cristo con su pueblo es eterno. La palabra pacto significa alianza. Él hace una alianza con nosotros. Nosotros como su pueblo y Él como Dios. Él hace una alianza de padre e hijos, de esposo y esposa espiritualmente hablando. Hace una alianza perpetua que nunca quebrantará. La alianza de mi paz nunca será quebrantada, dice el Señor. Que Dios ha decidido pasar la eternidad con todos nosotros que somos nacidos de nuevo. Él quiso que fuera por la eternidad. Hebreos 13:20 dice así, que el Dios de paz, o el Dios que da la paz, dice otra versión, que resucitó de la muerte a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, que con su sangre confirmó su alianza eterna. Alianza eterna. Esta bendición para el creyente, mis hermanos, tan solo este pasaje nos ayudaría para tener la certeza de la doctrina que hemos enseñado por 26 años en la Iglesia de la Familia de Dios con nuestro pastor general y los pastores que predicamos. La salvación no se puede perder para el que ha nacido de nuevo. El que ha nacido, el que es pueblo de Dios, el que es parte del cuerpo de Cristo, el que es templo del Espíritu Santo, ha entrado en una alianza eterna, pero no porque nosotros la buscamos. Dios buscó alianza con nosotros. La iniciativa fue de Él, no nuestra. Él quiso que nosotros fuéramos su pueblo y Él nuestro Dios. Que Él fuera nuestro Salvador y nosotros sus hijos, salvados, elegidos, escogidos. Este versículo sería suficiente para que entendamos de una vez y para siempre que la salvación es eterna, porque la alianza y el pacto que Dios ha hecho con los hijos de Dios es eterno, para siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Eso nos da una alegría, una paz y una confianza, mis queridos hermanos, del amor de Dios y de la salvación que es para siempre. Esa relación que hemos comenzado con el Señor nunca se terminará. Nunca dejaremos ser hijos de Dios. Si en lo natural lo hemos dicho algunas veces, cuando uno es padre nunca deja de ser padre hasta la muerte. Eso es temporal aquí. Y aún en el cielo habrá algún tipo de relación.
¿Cuánto más Dios cuando nos engendra por el Espíritu Santo y nacemos del Espíritu, nos hace hijos para siempre? También otra de las bendiciones eternas para el cristiano, para el creyente, es que las viviendas en las que viviremos en el cielo son eternas, mi hermano. Las viviendas que tenemos aquí en la tierra, bendito sea el Señor, donde vivimos y viviremos nuestra vida temporal, gracias por eso, pero no son eternas, mi hermano. Todo esto se va a quedar, un día se destruirá todo lo que usted ve hoy, incluyendo esta tierra y el cielo que miramos. Lo que miramos hoy será cambiado. Habrá cielos nuevos y tierra nueva. Las casas y las moradas que tenemos hoy se destruirán. Un día las dejaremos de habitar porque no viviremos eternamente aquí en la tierra como vivimos hoy. Lucas 16:9, aunque el tema que está tratando es acerca de la infidelidad de un mal mayordomo, le dice, si hubieras hecho esto, entonces te recibirían bien en las moradas eternas. Lo que queremos ver ahí, mostrar ahí, es más bien el pasaje que nos habla de moradas eternas, no tratar el tema de fondo que aparece en Lucas 16:9. Por eso les digo que se valgan de las riquezas mundanas para ganar amigos, a fin de que cuando éstas se acaben, haya quienes lo reciban a ustedes en las viviendas eternas. En otras palabras, esta es una de las traducciones más apegadas a este texto, que es difícil entenderlo y explicarlo en la Reina Valera 60. No entiende uno, es un poco difícil, pero aquí se aclara. Lo que él dice es, aquellos que tienen abundancia o riquezas que proceden de este mundo, utilícenlas para hacerse amigos, utilícenlas para evangelizar, denlas para que otros conozcan acerca de Cristo, para que ustedes tengan amigos, y así cuando ustedes vayan y mueran, los van a recibir en las viviendas eternas. En el capítulo 14 de Juan, el Señor Jesús a sus discípulos les da un consuelo maravilloso. Si lo podemos poner en la Reina Valera contemporánea, dice así. La Reina Valera 60 se parece mucho con la contemporánea. Él les dice, miren, yo les voy a ir a preparar las viviendas que son eternas, porque un día se van a acabar las que ustedes viven aquí. Dice Juan 14, 1 en adelante, en la Reina Valera contemporánea, no se turbe vuestro corazón, su corazón. Ustedes creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchos aposentos o viviendas. Si así no fuera, ya les hubiera dicho, así que voy a preparar lugar para ustedes. En otras palabras, las viviendas que se van a preparar allá serán por la eternidad. Y déjenme decirles, no son viviendas parecidas a las, en el sentido estricto, a las que tenemos hoy. No vamos a tener un lotecito todo de 10 por 20 allá, que aquí es una bendición tener de 10 por 20. Pero allá no tenemos lotecitos así, no. No, está diciendo, para que entendamos algo, una analogía. La palabra que se traduce por aposentos y por moradas realmente es la palabra mansión. Lo que está diciendo es que allá será tan bello, tan libre, tan amplio. Tampoco se nos está diciendo que se nos va a dar una manzana de terreno o una hectárea, no. Lo que dice es que donde viviremos será tan bello y será eterno que de verdad será glorioso. El lugar donde vamos a vivir allá tiene que ser eterno, porque entraremos nosotros a la vida eterna. Vamos a explicar esa verdad. También la palabra del Señor nos dice que otra de las bendiciones eternas para los creyentes es que se nos dará un cuerpo eterno para vivir en el reino eterno de Cristo, en las moradas eternas. Y lo dice 2 Corintios 5:1. Pues sabemos que cuando se desarme esta carpa terrenal en la cual vivimos, es decir, cuando muramos y dejemos este cuerpo terrenal,
que con los años se va desarmando. Y un día este cuerpo, como lo conocemos hoy, dejará de ser. Cuando suceda eso, dice, tendremos una casa en el cielo, un cuerpo eterno glorificado. De ese cuerpo eterno glorificado Pablo habla con detalle todo el capítulo 15 de Primera de Corintios. Primera Corintios. Todo el cuerpo eterno, un cuerpo eterno, hecho para nosotros por Dios mismo y no por manos humanas. Hermanos, gracias a Dios que este cuerpo será transformado en la resurrección o resucitado. Y si Cristo viene antes de que muriéramos nosotros, sería transformado en el cuerpo glorificado, que ya es un cuerpo eterno. Esa es una de las bendiciones más grandes. Entonces, mi hermano, aquí con este cuerpo viviremos 70, 80 como promedio, y luego nos iremos con un cuerpo eterno por la eternidad, allá con nuestro Señor Jesucristo. La otra verdad que encontramos de las bendiciones eternas para el creyente es que la herencia que terminaremos de poseer, que ya comenzó aquí, es espiritual, allá se completará, esta herencia también es eterna. Oiga lo que dice Hebreos 9:15 en la NBI. Por esto Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que los llamados reciban la herencia eterna prometida, ahora que Él ha muerto para liberarlos de los pecados cometidos bajo el primer pacto. La herencia eterna, nosotros ya recibimos algunos anticipos de esa herencia. Es el Espíritu de Dios que habita en nuestros corazones. El Espíritu Santo es eterno, pero ya habita en este cuerpo mortal que se vestirá de inmortalidad cuando resucite y será un cuerpo eterno. Pero ya tenemos al Espíritu Santo. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo dentro de su corazón? Eso es parte de la herencia. Parte de la herencia gloriosa es que tenemos la paz que sobrepasa todo entendimiento, tenemos el gozo, tenemos el fruto del Espíritu, tenemos los dones, tenemos el gozo del Señor, tenemos su palabra eterna. Todo eso ya es el anticipo de la herencia, son las arras, dice la misma Biblia, que se nos ha dado el Espíritu Santo. El Espíritu Santo por eso gime dentro de nosotros y espera el día de nuestra redención. Maravilloso. Y la herencia ya, mi querido hermano, no se va a acabar, no se va a agotar. Las herencias aquí en la tierra se agotan, se acaban, se pierden, por muy grandes que puedan ser, pero la herencia que nosotros tenemos allá es eterna, es gloriosa, es sin mancha, es preciosa, es extraordinaria. La gloria a la que entraremos los cristianos cuando partamos de esta tierra también es eterna. Contraria a la gloria humana. ¿Qué es la gloria de los hombres? ¿Cuál es la gloria humana? La gloria humana es la gloria que se puede obtener aquí, es lo que usted pueda obtener, los logros que pueda conseguir en todas las áreas de su vida, que son buenas. Esa es la gloria que podemos tener aquí. Lo que podamos obtener en el área física, en el área intelectual, en el área espiritual, en el área familiar. La gloria que se puede obtener aquí, los que pueden llegar a la gloria más alta humana, pues ser reconocido por el mundo entero, ser famoso, tener mucho dinero, tener fama, etc. Esa es la gloria humana, pero esa gloria se acaba, esa gloria se termina. Pero la gloria que nosotros vamos a entrar, dice la palabra que es gloria también eterna. Primera de Pedro 5:10 dice así: y después que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. ¿Cómo es que el apóstol Pedro dice esta palabra para los creyentes? Los creyentes estaban sufriendo mucho, estaban siendo perseguidos, estaban perdiendo sus propiedades, estaban perdiendo a seres queridos.
la prueba y la tribulación era tan grande. Entonces Pedro les dice, les recuerdo, que ustedes aquí realmente están sufriendo de manera temporal. Ya lo vamos a ver en el otro versículo. Es tan pequeño el sufrimiento que tienen ustedes aquí, con la gloria, comparado con la gloria tan grande, la gloria que ha de venir, y esa gloria es eterna. Así que no se desanimen, perseveren en la fe. Perseveren en la fe. Perseveren en el Evangelio. No se desanimen. Las pruebas se van a acabar. No van a aguantarlas ustedes más de 90 años, de 100 años. No hay mal que dure 100 años, ni enfermo o ser humano que lo aguante. O sea, los animo. Soporten, porque la gloria que tienen y que van a recibir es eterna. También dice algo de la gloria eterna para los creyentes, 2 Corintios 4:17. Dice así: lo que sufrimos en esta vida es cosa ligera. Esa es la verdadera realidad. Mire, la verdad espiritual es que lo que sufrimos aquí, por grande que sea, es leve comparado con lo que nos espera en la eternidad. Comparado con eso, esto es tan chiquito lo que sufrimos aquí. Y a veces nos hacemos tantas bolas, ¿verdad? A veces ni tan fuertes son los problemas y nos estamos ahogando en un vaso de agua. Ahora hay quienes hemos pasado y algunos están pasando por pruebas severas, pero aún así no se comparan, son muy ligeras, dice el texto, comparado con esa gloria. Leamos completa, por favor, de nuevo el pasaje. Lo que sufrimos en esta vida es cosa ligera, que pronto pasa, pero nos trae como resultado una gloria eterna mucho más grande y abundante. Segunda de Timoteo 2:10, en la versión de las Américas. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación que está en Cristo Jesús, y con ella gloria eterna. Los que tenemos la salvación en Cristo Jesús es eterna, pero también la gloria que tenemos es eterna. Por eso todo lo que el Señor nos concede en sus bendiciones eternas tienen que ser eternas, porque Él es eterno. Lo que Él nos concede al final tiene que ser eterno, porque Él en su esencia es eterno. Así que en los asuntos del Señor no hay nada efímero, como escribimos en el material. No hay nada pasajero, no hay nada destructible. En esa esperanza cristiana, en esa salvación cristiana, todo es eterno. Eterno. Otra de las bendiciones eternas para el creyente es que en el reino que viviremos, el reino de Jesucristo, es eterno. Primera de Pedro 1:10-11. Dios habla hoy. Por eso, hermanos, ya que Dios los ha llamado y escogido, procuren que esto arraigue en ustedes, eche raíz en ustedes, pues haciéndolo así nunca caerán. De este modo se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Los reinos de este mundo, por muy extensos que sean, son pequeños comparados con el reino de Cristo. Los reinos que han tardado más, los imperios que han tardado más, uno de los más grandes ha sido el Imperio Romano. Tardó 1000 años el Imperio Romano. Pero hoy lo que usted puede ver a través de revistas, a través de la internet o de Google Maps, de cualquier, o si puede ir personalmente, pues sería bueno. Pero lo que usted va a ver en Roma, la gloria del imperio de 1000 años, del Imperio Romano, lo que existe son puras ruinas que atraen a muchos turistas, es cierto, pero son ruinas. Los reinos de este mundo pasan y son muy cortitos, en contraste con el reino eterno y maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Y en ese reino, gracias al Señor,
tendremos parte usted y yo, por la misericordia del Señor. El Evangelio que predicamos, el Evangelio que hemos recibido, el Evangelio que vivimos, el Evangelio enseñado, el Evangelio también es eterno. El mensaje de Dios es eterno. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Una de las revelaciones más bellas en Apocalipsis es esa, Apocalipsis 14:6. Luego vi otro ángel, el cual volaba en medio del cielo, tenía el evangelio, ¿qué dice? Eterno, para predicarlo a los habitantes de la tierra, es decir, a toda nación, raza, lengua y pueblo. Lo que predicamos no es cosa ligera. Lo que predicamos no es una filosofía, no es una ideología, quise decir. No es un sistema de gobierno, no es una filosofía humana. Los sistemas cambian, las épocas cambian, los mensajes cambian, los mensajes del ser humano, pero el Evangelio es eterno. El Evangelio se sigue predicando hoy, no ha perdido vigencia, ni lo perderá, porque es la buena noticia y la verdad eterna de Dios. Ahora, el punto que viene, hablando de las bendiciones eternas para el creyente, es lo que más se escribe en el Nuevo Testamento. La vida a la que entraremos los cristianos después de que morimos es una vida eterna. Una vida eterna. Cuando el creyente muere, el cuerpo físico deja de funcionar completamente, la fuerza vital se termina, físicamente hablando. El alma y el espíritu en el instante van a la presencia del Señor y el cuerpo va a la tumba, pero el cuerpo del cristiano esperará la gloriosa resurrección para vida eterna. También el impío que muere sin Cristo, el incrédulo, esperará una segunda resurrección y será para condenación. Pero entraremos a la vida eterna. En el Nuevo Testamento, la palabra aionios, la palabra eternidad o eterna aparece 70 veces. Pero de las 70 veces aparece unida a la otra palabra griega, vida. Es decir, la palabra se escribe zoe, con Z, transliterado al español, zoe. Se pronuncia zoí. Zoí, aionios, vida eterna. 42 veces aparece la palabra aionios unida a la palabra vida. Entonces, se nos dice claramente y abundantemente que la vida que recibe el creyente es una vida eterna, que comienza aquí en la tierra cuando creemos y se completará por los siglos de los siglos cuando vayamos a la presencia del Señor. Hay muchos pasajes, hay 42, pero voy a leerles solamente 3. El primero de ellos es Juan 3:15 y dice así: para que todo aquel que en Él cree, Jesucristo, no se pierda, mas tenga zoí aionios, vida eterna, vida sin tiempo limitado, sin tiempo medido, vida perpetua con el Señor, en la gloria del Señor, vida por los siglos de los siglos. Juan 3:16, muy conocido, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vida eterna. Vida para siempre. Una vida en la cual estaremos con el Señor, gozándonos de su gloria, de su poder, de su reino, de su majestad y todas las atributos del Señor. Juan 3:36. Oiga lo que dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna.
soy aionios. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. Esa vida soy. No es la vida bios, biológica, física. Es la vida de Dios. Sino que la ira de Dios está sobre él. Tal vez mientras explico un poquitito más esto, buscamos el pasaje de Juan 5:24, para que podamos ponerlo en pantalla. La vida eterna es el regalo más grande que podemos recibir. Usted y yo no moriremos, no nos aniquilaremos, no nos perderemos en la nada, no estaremos separados y excluidos de la gloria de Dios, del poder de Dios, de la paz de Dios, de la presencia de Dios, de la vida de Dios. No, estaremos allí gozándonos para siempre. Se terminará el dolor, el sufrimiento, el hambre, la desnudez, la falta de ropa, los problemas, las dificultades, los pleitos. Se terminará la enfermedad, se terminará la vejez. Ahora, nosotros, ¿por qué tenemos la certeza de que esto es verdad? Porque ya lo experimentamos cuando creímos en Cristo Jesús. Yo tengo la certeza de que tengo la vida eterna por la gracia y la misericordia de Dios. El Espíritu Santo me da testimonio. Sé que cuando muera por la gracia de Dios, voy a irme con Cristo para siempre. Lo adoraré, me postraré ante Él y lo bendeciré. Y usted hará lo mismo ante ver la gloria de Cristo allá. Tengo esa certeza. Tengo paz en mi alma y en mi corazón, porque el Espíritu está dentro de mí. ¿Por qué? Esa vida ya comenzó. Oiga lo que dice Juan 5:24. De cierto os digo, o sea, les aseguro, esto es verdad. Cuando dice de cierto, decir dos veces, es decir, esto es seguro lo que le estoy diciendo. El que oye mi palabra y cree al que me envió, mire, tan fácil en ese sentido, tan fácil que es recibir la vida eterna, las bendiciones eternas del Señor. Esto nos da una respuesta de fe a la revelación y a la predicación del Evangelio. Y cree al que me vio, tiene vida eterna. No dice tendrá. No dice tendrá. Dice tiene vida eterna. Es decir, ya comienza la vida eterna desde el momento en que yo hago la confesión de fe, me arrepiento de mis pecados, pido perdón, me entrego a Jesucristo, creo en Él, en su mensaje, en su sacrificio, en su resurrección, lo creo en mi corazón, lo confieso con mis labios. Allí comienza la vida eterna. Aquí la comenzamos a disfrutar. Tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado, dice ha pasado, no dice pasará. Ha pasado ya, aquí en la tierra, ha pasado ya de muerte a vida. La palabra vida ahí es soy. Soy, es decir, la vida de Dios. Este versículo, una vez más, nos muestra que la salvación no se pierde. Porque si hemos creído, ya tenemos la vida. Ya hemos pasado de la muerte, de condenación eterna, a la vida de Dios aquí. No podemos entonces perder la salvación que el Señor ha dado. Mis queridos hermanos, entonces, nosotros podemos ver que los seres humanos tienen delante de sí dos caminos, dos opciones eternas, o las maldiciones eternas o las bendiciones eternas. Usted y yo, por la gracia de Dios, ya estamos dentro de las bendiciones eternas. Pero los que no han creído en Jesucristo están en ese camino. Y si mueren sin Jesucristo, reiteradamente la palabra del Señor dice que irán al fuego eterno, a la destrucción eterna, a la condenación eterna. Serán excluidos de la presencia de Dios. Por eso, mis hermanos, el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos: vayan y prediquen este evangelio a
toda criatura. Testifiquen hasta lo último de la tierra, comenzando por Jerusalén, Judea, Samaria, pero vayan hasta lo último de la tierra y anuncien estas buenas noticias para que se salven, porque Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento y se salven. Mis hermanos, alentémonos con estas bendiciones eternas que ya tenemos, que se completarán cuando vayamos a la presencia del Señor, pero ya las tenemos, ya las estamos disfrutando, tenemos un anticipo. Animémonos ante la prueba y el sufrimiento. Es poco lo que sufrimos aquí comparado con esa gloria como explicaba. Gracias, Señor, porque tuviste misericordia de nosotros y estamos en el camino de la eternidad de bendición y no de maldición. Pónganse de pie, por favor. Yo quiero invitarlo a que por un momento, usted que ya es cristiano, nacido de nuevo y que tiene estas bendiciones eternas, que le dé gracias al Señor, que le demos gracias al Señor un momentito. Agradezcámosle, por favor, en este momento al Señor. Si alguien quiere levantar sus manos, hágalo. Hagámoslo un momentito y digámosle: Padre, gracias. Gracias por haber tenido misericordia de nosotros, por haberte revelado a nosotros, por habernos buscado y habernos salvado. Porque no nos resistimos a tu revelación, no nos resistimos al Evangelio. Gracias, Señor, porque tenemos estas bendiciones eternas. Señor, nada ni nadie nos la podrá quitar, ni la vida, ni la muerte, ni principados, ni potestades malignas. Nada tan alto o tan profundo, nada tan grande en lo presente que se oponga a nosotros o en el futuro, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Señor, ya tenemos la vida eterna. Gracias. Gracias, Señor. Nos has librado ya. Hemos pasado ya de muerte a vida. Gracias por habernos librado del fuego eterno, del castigo eterno, de la destrucción eterna y de la separación eterna del Señor. Ahora oramos y rogamos y suplicamos por nuestros seres queridos que todavía no son salvos. Por favor, sálvalos. Usa nuestras vidas, usa otras personas, usa el mensaje a través de la radio, de la televisión, a través de la internet, a través de los medios que sean necesarios. Sálvalos, Señor, por favor. Ten misericordia de ellos. Señor, que tu iglesia pueda predicar, testificar, anunciar el Evangelio eterno, para que reciban la vida eterna y no vayan a condenación eterna. Te lo pedimos con todo nuestro corazón en el nombre de Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, que tu iglesia anuncie las virtudes de aquel que le llamó, que le salvó. Que tu iglesia predique, comunique, anuncie, hable, diga, divulgue tu evangelio y tu palabra. Gracias, Señor, por esta salvación tan grande que nos has dado. Un día todos los que estamos aquí y todos los que son salvos estaremos contigo en el reino, gozándonos por la eternidad. Gracias de todo corazón. Si hubiera aquí alguna persona que todavía no tiene a Jesús en su corazón, que no tiene la salvación eterna, que no tiene la vida eterna en sus corazones, ese es el día de salvación. Este es el día en el que puede usted ser salvo, en el día que puede recibir el perdón de sus pecados, que su nombre sea escrito en el libro de la vida y que cuando muera no vaya a condenación, sino a salvación eterna. Es tan fácil como la palabra que usted escucha en esta hora. Así dice. Esta es la palabra de fe que predicamos. Y antes dice, esta palabra no está tan lejana como en el cielo.
ni tan profunda en lo más hondo del mar. Está tan cerca de tu boca. Porque si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que fue levantado de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así que si alguien necesita ser salvo hoy, aquí o a través de la radio, diga conmigo esta palabra de fe. Señor Jesús, me arrepiento de todos mis pecados. Te pido perdón, reconozco que he pecado, que he vivido alejado de ti, que he estado caminando en ese camino de maldición, ese camino que me llevaría a la maldición eterna. Pero hoy me arrepiento, hoy te reconozco, hoy te confieso como mi Señor, hoy creo en mi corazón que resucitaste de entre los muertos y te recibo como mi Salvador personal. Gracias Jesús por amarme y salvarme hoy. Amén.